Tal como lo habíamos anunciado, este es su espacio, Zona Empresarial, que buscamos hacer que su vida sea mucho más sencilla, utilizar herramientas inteligentes que tomen decisiones asertivas en el plano laboral y empresarial. Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto compartir este nuevo espacio contigo y con nuestros amigos que nos siguen a través de Zona Style, ahora aquí en Zona Empresarial. Muy feliz de poder compartir, Evelyn, este espacio, sumamente agradecida porque Zona creo que es un sueño que hemos estado construyéndolo y realmente que ya arranquemos con toda esta temporada me fascina, así que encantada de tenerlos a todos acá súper conectados. Bienvenidos a esta Zona Empresarial, empezamos. Sabido que para que tu empresa tenga rédito, para que tu empresa crezca, para que ese sueño que has concebido a lo largo del tiempo dé sus frutos, es imprescindible contar con un excelente equipo, un talento humano que produzca, que sume y que esté alineado a los ideales de la empresa. Y es por esto que hoy vamos a hablar precisamente de esa selección de personal. Claudia, la experta en la materia, explícanos un poco. Vamos a empezar por este apartado importantísimo que tiene que ver con escoger de manera asertiva a ese equipo de trabajo que va a colaborar contigo. La selección de personal, si bien es cierto, es un subsistema dentro del recurso humano, es realmente esa habilidad que puede tener no solamente un dueño de negocio, sino el administrador de atraer a los talentos más ideales. Yo podría decir que con base en la experiencia, más del 60% de empresarios no sabe elegir bien el candidato y por supuesto la persona que tiene que ingresar a su organización. ¿Y a qué se debe esto? Porque por ejemplo, si yo necesito trabajar con equipo, creería yo que estas entrevistas que voy a hacer tienen que ir en función un poco de lo que estoy buscando en habilidades duras, es decir, en esas competencias en determinada área. Pero entiendo que ustedes en Check Profile, ¿no?, que nos acompaña, que va a estar con nosotros de ahora en adelante acá en Zona Empresarial, ustedes tienen una dinámica para poder entregarle a la empresa el perfil idóneo. Claro, y ahora que lo mencionas y hablabas de habilidades duras, una de las cosas que quiero comentar es que las habilidades duras, como siempre lo hemos compartido, son realmente habilidades duras porque son complejas. Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, adaptabilidad, adaptación al cambio y orientación a resultados. Ser versátil también, ¿no?, en el equipo laboral. Y qué importante lo que mencionas, porque si yo no encuentro eso en un candidato ideal, definitivamente si la empresa está en reestructuración o está en un proceso de crecimiento, la persona puede venir con mucho conocimiento, puede venir con habilidades muy inteligentes, muy preparado, pero no nos va a funcionar. Y no nos va a funcionar. ¿A qué se debe? Porque lastimosamente las competencias no son las que la empresa necesita. Es decir, por ejemplo, yo tengo un restaurante, para quienes nos ven y tienen sus cadenas de restaurantes, hoteles y demás. Vamos con el ejemplo de restaurantes. Tengo un restaurante y necesito un cocinero y yo los contrato a ustedes o busco la asesoría de Check Profile. ¿Cómo ustedes hacen esa operación? ¿Cómo ustedes me entregan a ese perfil idóneo que requiero como empresa? Perfecto. Check Profile es un reclutamiento inteligente. Más allá de la selección de personal como tal, nosotros trabajamos con herramientas de inteligencia artificial y lo clave aquí, muy interesante, y lo clave aquí es la parte de levantamiento del perfil. Tú me preguntaste algo que me pareció ideal y es: ¿por qué ocurre que el dueño de la empresa o el administrador no consigue a la persona que necesita? Y la respuesta es porque muchas veces no sabe lo que busca. Es decir, yo te puedo pedir tal vez la figura de un cocinero, pero pudiera ser que no es eso lo que necesitas. Puede ser que necesitas es un subchef, puede ser que lo que necesitas es un asistente de cocina. ¿Y tú cómo determinas, o en este caso Check Profile, cómo determina qué es lo realmente idóneo para mi negocio?
Como consultores, una de las cosas que más trabajamos es en la parte de la estructura. Y determinamos, un buen levantamiento de perfil tiene muchas funciones claves y determinamos que con base a las funciones, el tiempo que la persona va a tomarse en ese proceso y con base al conocimiento previo que tenemos estudiado en todo el negocio, cuál es el perfil que realmente necesitas. Me pasa mucho que el cliente me dice, no, es que yo quiero un cocinero, como tú lo mencionaste, ¿no? Pero también me dice, pero este es el presupuesto que yo tengo para el puesto. Es decir, no se equipara el rubro que está destinado para el pago de ese perfil con las habilidades que claro, se requieren. no, y me dice, tengo un presupuesto de $500 y revisamos con todas nuestras herramientas en LinkedIn, en todo, una búsqueda completa que hacemos minuciosa, con herramientas, con una búsqueda minuciosa y revisamos, y es que esa persona, incluso si es un subchef, no podemos contratarla por $500. Entonces ahí donde en acompañamiento con el cliente y siempre en muy buena comunicación le decimos, ok, lo que tú buscas es esto, lo que le tienes que pagar es esto, este es el contrato que le tienes que aplicar y estas son las condiciones que tienes que ejecutar. Es muy interesante porque cuando nosotros contratamos a alguien, como en este caso los consultores con Chef Profile, cuando contratamos a alguien que sabe lo que tiene que hacer, el cliente no pierde tiempo y eso es importante. Por supuesto. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, hablábamos, ¿no? Y el eje central de esta conversación con nuestros amigos aquí en Zona Empresarial es justamente otorgarles esas herramientas idóneas para que ellos tengan ese equipo responsable, ese equipo comprometido para poder alinearse a lo que realmente necesita la empresa. Por ejemplo, ¿qué otras recomendaciones podemos hacer a nuestros amigos que están desarrollando, están haciendo crecer sus negocios? Lo primero es, no basta la experiencia. Es decir, aunque yo tenga muchos años ejerciendo esta actividad, no significa que estoy calificada para continuar en la misma, o no, más que nada la parte académica. Por ejemplo, no basta la experiencia académica en el sentido la formación, que yo sea ingeniera, por ejemplo, en el caso de cocinero, o que yo sea chef, que yo haya tenido 10 años trabajando en una empresa, eso o que no seas determina, parte de una cadena hotelería y turismo, por exacto, ejemplo. Y eso no o que seas parte, pero eso no va a determinar que ese es el perfil ideal para nuestros amigos, para las empresas. ¿Qué sí lo determina? La correcta evaluación del perfil, de las competencias que hemos revisado, que se engranen con la empresa, el PERCEP, y también que se pueda evaluar, ¿verdad? Que el colaborador y que todo su nivel de personalidad también se engrane y se alinee a los valores, personalidad de la marca. Fíjate lo interesante. Por supuesto, hablas de un punto interesante, tiene que ver con la personalidad de la marca. Y aquí también tiene que ver el sentido de pertenencia, es decir, cómo yo logro compenetrar a ese trabajador con la marca, cómo lo traigo, porque es decir, si yo estoy buscando un empleo, no necesariamente me voy a alinear desde el principio a las directrices de la marca. Entonces, ¿cómo es este proceso de tal vez de adaptación? Por supuesto, siempre el empleado tiene que tener un proceso cuando ya lo contratamos, siempre debe haber un proceso de adaptación, idealmente es un mes, pero en cada empresa te podría decir un mes, es relativo. Hay empresas que incluso de confección, tenemos muchos artesanos también en el portafolio, sí, hay empresas que amamos a los artesanos. Sí, a los amamos, y es que imagínate si no fuera por ellos, exactamente, no tendríamos muchas cosas. Entonces son 2, 3 meses, y es donde nosotros también recomendamos contratos ideales para cada giro. Por ejemplo, si tú me preguntas, Claudia, ¿qué contrato es ideal para ese tiempo de entrenamiento? El contrato civil de entrenamiento. Y luego, ¿eso por cuánto tiempo es? Por un mes idealmente. Ah, ok. ¿Sí? Un mes. Lo utilizan muchas empresas, incluso hasta multinacionales, ¿no? Pero sí debes de diferenciar ese empleado que está en un periodo de entrenamiento con aquel empleado que ya está operando y que conoce todo el negocio. Y este contrato que empieza por un mes, este mes de entrenamiento, es decir, no solamente son prácticas, no solamente te estás adaptando, sino que vas a recibir un salario. ¿Es lo justo? Claro, es lo justo. ¿Qué pasa si no se dan estas condiciones? Si no se cumplen estos... He escuchado, como especialista laboral, he escuchado, por ejemplo, que a veces en un periodo de entrenamiento no quieren pagar, y definitivamente por eso eso es ilegal. Eso es ilegal. Sobre todo porque sí se tiene que compensar, reconocer, así sea que no por 8 horas, pero por 4 horas, por 6 horas, de forma parcial. Si tal vez a la persona de tiempo completo y súper capacitada le pagan 20 al día,
pues a esa persona le puedes pagar 15, 16, que es lo mínimo sobre el sueldo básico, pero no le puedes dejar de pagar. Pero le estás incentivando además para que ese proceso, ese primer proceso de formación lo haga también con agrado, porque si no hay ese incentivo monetario puede ser que no se llegue al punto que quiere, en este caso el empresario, el dueño del negocio. Y ahí viene la segunda parte, que es que cuando ya pasas el entrenamiento, el empresario, el administrador debe hacerse 3 preguntas claves. ¿Cuáles son estas 3 preguntas? A ver, tomar nota. A todos nuestros seguidores y amigos. Primero, ¿qué tipo de negocio estoy liderando? ¿Qué tipo de negocio estoy administrando? No es lo mismo que tengas una cevichería, que tengas un hotel, que tengas un restaurante, que tengas una empresa de capacitación, ¿no? Por otro, depende de eso, es el contrato, sea por tiempo, por producción, por sector, como el sector turístico, por ejemplo, el contrato sector bananero, que más adelante conversaremos de ellos. Por otro lado, la segunda pregunta es, ¿cuál es la actividad o cargo que ejecutará la persona? No es igual contratar a un chef, a un subchef, a un cocinero, que contratar a un administrador, que contratar a un asistente, incluso hasta contratar a un gerente de operaciones o gerente de Oreca. O sea, no es lo mismo. Y sabes que yo tengo mucho conocimiento, ¿no?, en el contacto con nuestros amigos a lo largo de todo este tiempo en zona, que a veces cuando no se definen bien los roles, tienes roces en el equipo de trabajo, porque hay quienes creen que pueden, digamos, tienes la figura de un administrador, ¿no? Entonces este administrador cree que tiene las competencias para manejar absolutamente todo y va un poco sesgando a su equipo, y en lugar de liderar, ¿no? Es yo tengo a cargo toda la estructura, y si no se hacen las cosas de determinada manera, entonces no funciona. Y no creo que vaya por ahí el tema. Para nada. Cada quien debe tener su rol muy bien definido. Cuando tú tienes a un cargo gerencial con una carga operativa muy alta, lo que va sucediendo es que se van desgastando todas digamos, la jerarquía más abajo de él, y lo que va sucediendo es que esta persona también va equiparando tanto que no permite que el resto avance. Exacto. Y ahí tenemos frustración. Tenemos frustración, tanto de parte de él como también de los trabajadores. Totalmente. Y la tercera cosa que tenemos que ver en esta parte es, y con esto cierro esta parte de contratación laboral que es tan interesante, es si yo quiero controlar a mi empleado por tiempo o por resultados. Y eso es clarísimo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú contrates con Chat Profile a un asesor comercial, donde tú lo vas a medir por la cantidad de ventas, o un gestor de cobranzas, que es por la cantidad de cobranza que haga por llegar a la meta. Tú sabes que todos estos cargos tienen meta. A que yo contrate un asistente administrativo, un gestor académico, yo contrato un administrador, que ahí sí yo te digo, Evelyn, yo quiero, Peter, tantos reportes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y por favor contrólame todo este equipo, o hazme todas estas declaraciones, o hazme toda esta gestión. Entonces es muy importante que nos hagamos estas 3 preguntas una vez que hacemos un reclutamiento inteligente. Interesante. Entonces, con esta premisa, con estas interrogantes, ustedes ya están listos para evaluar cómo pueden hacer un correcto manejo en el momento de la contratación del personal. En próximos episodios vamos a tener otros temas muy interesantes que nosotros sabemos que van a ser muy asertivos para ustedes en materia de fortalecimiento empresarial. Incluso vamos a tener contacto con socios estratégicos que van a conversar con nosotros, y por supuesto van a compartir sus experiencias, porque de eso se trata un poco, ¿no? De compartir también todo lo que se vive, porque de esas experiencias muchos de ustedes van a poder tomar estos espejos para poder avanzar y trascender en sus negocios. Claudia, hemos llegado al cierre de nuestro primer episodio de podcast, pero nos encontramos en una próxima edición muy pronto, así que tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales, tienen que seguirnos y suscribirse a Zona Style. Ya saben que esto es Zona Empresarial, así que nos vemos próximamente. Claudia, un gusto como siempre estar contigo. Muchas gracias, encantada.